Comenzamos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, bueno, encerrado en realidad, llevamos como 3 semanas, ya perdí la noción del tiempo, pero creo que llevamos como 3 semanas encerrados. Oye, me gustaría que te presentaras para los kinesiólogos que no te conocen, que me cuentes un poco qué es lo que estás haciendo, dónde estás y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Rodrigo Torres, soy académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Kinesiología, donde llevo trabajando desde el 2012 aproximadamente. Egresé el 2006, por lo tanto llevo 14, 15 años ya de egresado y siempre he estado vinculado al área de los cuidados respiratorios. Específicamente comencé en ventilación mecánica no invasiva el 2006 con el inicio del programa AVNI. ¿Ya? Me tocó la suerte de estar en el grupo de los kinesiólogos que partieron en el AVNI y en pediatría primero, y luego he ido mutando hacia áreas de rehabilitación adulto. Estuve mucho tiempo trabajando en UCI y actualmente estoy más dedicado al sueño y ahora en la rehabilitación. Actualmente desarrollando mi doctorado, estoy en España, en la Autónoma de Barcelona, haciendo mi doctorado que es en rehabilitación de pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Aquí en España llevo cerca de 1 año y medio, ya. Vengo viniendo desde el 2010 aproximadamente. Hice mi máster 2011, 2012, 2013, no recuerdo muy bien. Y generalmente venía por 1 o 2 meses cada año, buscaba becas, buscaba formas de venir, y hasta que el 2018 decidí postular a Becas Chile para hacer el doctorado y por suerte me la gané y ahora pretendo estar aquí un periodo el doctorado dura de 2 a 4 años, pero me imagino que 3 años será más o menos lo que está acá. Bien, tenemos hartos temas para conversar. Uno, claramente, es la contingencia que hay en España. Las noticias que llegan a Chile son catastróficas. Me gustaría saber qué está pasando ya o qué ves tú en la realidad del día a día y qué es lo que alcanzaste a ver en tu hospital. Bueno, yo trabajo en uno de los hospitales más importantes de acá en cuanto a gestión de camas, en cuanto a complejidad, que es el Hospital Clínic de Barcelona, y nosotros estuvimos trabajando hasta bien avanzada la pandemia. En un comienzo nosotros veíamos las noticias que estaba esta pandemia o este brote de coronavirus en China. Nunca se le tomó tanto el peso en Europa hasta que estalló en Italia. En Italia estalló de una manera tan impresionante que a ninguno nos sorprendió que aquí en España pasara lo mismo, porque aquí en España la cantidad de italianos, la colonia más común, con más personas, son los italianos, ¿ya? Entonces hay una gran cantidad de relaciones comerciales, relaciones en ciencia. Por ejemplo, yo trabajo con varios italianos, hay 130 vuelos diarios, por lo tanto no era raro pensar que todos los días llegaban miles y miles de personas, sobre todo del norte de Italia, que es la zona más productiva. Y claro, y esto explotó muy fuerte, explotó muy rápido y a la gente le tomó bastante sorpresa. Y cerca de los 2.000, 3.000 personas ya se empezaron a tomar medidas fuertes primero de confinamiento de casi todas las actividades, y al final ya llevamos una semana con que solo están las actividades esenciales autorizadas. Está cerrado todo, todos deben estar en sus casas, solo está abierto el supermercado donde se puede ir de una persona, donde hay que ir con usar mascarilla adentro, usar guantes. Por lo tanto fue potente esta explosión de casos acá. Y bueno, y particularmente España lo ha vivido con muchos muertos porque el perfil de pacientes que hay acá con COVID son adultos mayores, muy mayores. La cantidad de gente de 80 años que hay es impresionante, 80, 90 años. De hecho, yo vivo en un edificio donde creo que somos los más jóvenes, casi todos son personas de 80 años. Y en mi hospital en particular, yo trabajo en rehabilitación, por lo tanto, casi todos los hospitales se transformaron completamente en unidades de COVID-19. Por lo tanto, se cerraron el resto de las unidades. Neumología no siguió funcionando como lo seguía haciendo hasta ese momento, es decir, con función pulmonar, con pruebas de ejercicio, con laboratorios de sueño, sino que todo se ha ido readaptando hacia pacientes COVID-19. Por lo tanto, a nosotros nos cerraron las unidades y nos mandaron a hacer cuarentena. Algunos compañeros tienen que ir al hospital, a las unidades de pacientes con COVID-19, pero en general el hospital ha estado al borde del colapso, pero lo ha logrado salvar bien. Oye, si nos pudieras contar, más o menos resumido, yo sé que es más profundo, pero
cómo son los niveles de atención en España. Sabemos que en Chile está el consultorio, APS, se deriva a la urgencia a nivel secundario y se va ascendiendo hasta llegar a la UPC, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se atiende un paciente que llega con síntomas ya? ¿Cómo son los niveles de atención? Bueno, aquí hay un sistema de salud familiar al comienzo, que es en base a la atención primaria, ¿ya? Y aquí quisiera hacer una nota que los ciudadanos chilenos tienen atención, si son usuarios del sistema público en Chile, aquí se atienden igual que cualquier otro ciudadano español. Por lo tanto, nosotros hemos hecho uso del sistema de atención primaria. Las niñas, que son mis hijas, nosotros lo hemos podido usar y de verdad que yo encuentro que es bastante bueno. Y funciona primero con el centro de atención primaria, desde donde los médicos asignados a cada persona te derivan en el caso de que tú necesites una interconsulta. Por ejemplo, si necesitas una consulta para algo respiratorio, vas al médico de familia y ese te deriva a un hospital de referencia que es el que está cerca de tu casa. Aquí está muy, muy fortalecida la salud pública. El sistema es casi exclusivamente salud pública. La salud privada es bastante menor. De hecho, las cosas graves se atienden en el sistema público. Yo colaboro en un grupo que, por ejemplo, el grupo de trasplante, y todos los pacientes de trasplante se atienden en el sistema público, aunque se hayan atendido toda la vida en el sistema privado, te aseguro que si tienen algo grave, se van a ir al sistema público. Y los sistemas públicos, si bien tienen una tasa de retraso en la atención, si tú tienes algo grave, te atienden rápidamente, ¿ya? Se prioriza bastante, hay una especie de triage. Y si tú tienes algo pequeño, no sé, por ejemplo, lesión musculoesquelética de tobillo, algo pequeño que probablemente no te van a atender de inmediato, lo que hace la gente es que contrata las mutuas, que son una especie de seguros cerrados, porque hay muchas mutuas, y ahí van y se atienden por un monto de dinero que pagan, que es menor, pero ellos están pagando igual que en la ISAPRE un monto mensual, porque al final es un sistema de seguro. Y ahí se atienden estas cosas pequeñas, porque en realidad, claro, si tiene algo así, la probabilidad que te atiendan en un sistema público bastante menor. Así es como funciona más o menos. Yo encuentro que es bastante eficiente, bastante bueno, y España se caracteriza por tener un sistema sanitario que está a la vanguardia. Si tú tienes algo complejo, seguro te van a atender. Si bien el sistema ha colapsado bastante y han llegado colegas desde Cuba, aquí en Andorra al lado hay fisioterapeutas cubanos. En Italia se hizo un llamado masivo para cualquier fisioterapeuta o enfermera o médico que, incluso teniendo solo la validación de su país, por ejemplo, que el Colegio de Kinesiólogos en Chile demostrara que tú eres kinesiólogo, pudiese ir a trabajar porque el sistema realmente está colapsado. Nosotros en el hospital hay un grupo de fisioterapeutas que trabajan en la UCI, sin embargo hay muchos que trabajan en músculo esquelético y en otras áreas. Entonces, claro, los de músculo esquelético van reemplazando, si es que se enferma uno o si es que va a cuarentena alguno de la UCI, hay todavía un grupo potente de profesionales que podría ir a reemplazar. Y por otro lado, yo tengo una autorización como personal de investigador, ya no como profesional sanitario, porque para eso tendría que hacer otro trámite que no he hecho en realidad. Oye, tú me contabas que siempre o casi siempre te llegan preguntas de, oye, ¿cómo me puedo ir a trabajar para allá? ¿Qué necesito? ¿Qué documento tengo que hacer? ¿Cuál es tu recomendación? Porque, bueno, ahora salió un boom, me imagino en todos los países igual, de que se necesitan kinesiólogos en todos lados. Cosa que es bueno por una parte, pero esto se va a acabar en algún momento, hasta que salga alguna política pública permanente. ¿Qué le recomendarías tú a los kinesiólogos que están pensando y mirando hacia el otro lado del charco? Esto ha ido cambiando bastante. Cuando yo egresé, me acuerdo que la gente que venía para acá era poquísima. Pero ahora parece que estuviera en el plan de muchos que egresan venir para acá, ya sea no solo por venir a trabajar, sino que para vivir la experiencia de estar en otro lugar. Yo igual recomiendo que se haga, que uno pueda salir de su zona de confort y llegar acá. Yo he conocido un montón de kinesiólogos chilenos acá, que están, no sé, de garzones o que están haciendo alguna actividad mientras convalidan el título. Los profesionales chilenos tienen que venir a hacer una solicitud al Consejo de Educación, que el problema es principalmente el tiempo, que puede demorarse entre 1 o 2 años en que te reconozcan tu título. Y dependiendo de las competencias que tiene tu título y de los programas que tú presentes, puede que
o te lo aprueben de inmediato y te digan, bien, tú puedes trabajar acá, o puede que suceda que te digan, tienes que cursar estas materias o hacer una estadía corta de un par de meses o de un mes o 2 meses en tal hospital y de esa forma cumplir con todos los créditos que te pide España. El gran problema fundamentalmente es el tiempo. Como está algo colapsado el sistema, tú no sabes cuánto tiempo va a ser, sabes que es entre 1 a 2 años, pero no lo tienes tan claro. Y una vez que ingresas, puedes trabajar, por lo menos en Cataluña, puedes trabajar en el sistema privado. Y para trabajar en el sistema público, para obtener una plaza en el sistema público, sucede igual que en el País Vasco y en algunas otras comunidades, que tienes que tener un examen de suficiencia del idioma. Por lo tanto, para trabajar en el sistema público acá tendrías que hablar catalán o tener un nivel bastante alto del idioma porque estás compitiendo con las mismas condiciones que las personas de acá que ya tienen el catalán de manera nativa. Por lo tanto, es bastante complejo entrar a trabajar en el sistema público. Pero sí hay muchos que ingresan al sistema privado. Las mutuas, como te decía hace un rato, hay muchos con profesionales de diferentes partes del mundo. Esa es la opción de venir a trabajar, pero la gran mayoría aprovecha de hacer algún máster o de hacer algún programa de formación. Porque claro, tú te vienes, puedes estar un año haciendo un máster y mientras tanto tu título se está revisando para convalidarlo y en ese año aprovechaste de sacar un máster porque aquí los másteres duran un año a diferencia de lo que sucede en Chile que duran 2 años generalmente. No son tanto más caros que en Chile, lo caro es la estadía, pero existe la instancia de las becas. Chile, en comparación con los países de América Latina, exceptuando Brasil, entrega bastantes becas. Tú acá, en general, cuando conversas con colegas de Argentina, de Perú, Bolivia, Uruguay, te das cuenta que Chile tiene una política de becas, que es Becas Chile, que entrega bastantes cupos, es decir, entrega cerca de 400 cupos para doctorado y entre 300 y 400 cupos para máster. Y siempre hay kinesiólogos que vienen, o vienen aquí, o van a Inglaterra, o se van a otros países. Pero España tiene cerca del 20% de los beneficiarios de Becas Chile. Ahí es una instancia en que puedes venir, vivir la experiencia, aprovechar de estudiar y mientras tanto puedes hacer el trámite de convalidar tu título si es que quieres. En mi caso yo no lo hice porque yo trabajo en la Universidad de Chile, entonces cuando regrese vuelvo a la universidad y por otro lado, al ser beneficiario de una beca Chile, tú debes devolver el tiempo o la inversión por lo menos, no en dinero, pero sí en tiempo en Chile. Por lo tanto, si estás, me parece que si el programa dura 3 años, debo estar 6 años en Chile, o no, eso no lo tengo tan claro, pero tienes que devolver una cierta cantidad de tiempo en Chile. La visa de estudiante te permite trabajar la mitad del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, tú puedes tener 22, bueno, acá la jornada es más corta, pero puedes tener 20 horas para trabajar en otras cosas que no puedes trabajar en lo que es de tu carrera porque no está convalidado el título. Ahí es donde yo he visto colegas que están trabajando de garzones, incluso de los que reparten comida, y he visto bastante personas, ahí no tanto kinesiólogos, pero sí gente que viene y mientras está haciendo el trámite de convalidación del título, la gente se busca, y no solo aquí, sino que en los países de la Unión Europea en general. Oye, y respecto, bueno, vi que, bueno, para los que no saben también, eres miembro partícipe activo de Xochitl. ¿Qué opinas tú de lo que salió, no sé si ayer o antes de ayer, de las mascarillas de tela? No sé si viste la noticia en Chile, pero salió hasta una enfermera, por favor corten una polera de algodón y le ponen 2 tiras y la cubre la boca. Bueno, esto ha generado no sé si un revuelo, pero claramente ha ido cambiando la opinión de los gobiernos, partiendo por los gobiernos, en la última semana, en que se pasó de no recomendar la mascarilla, o más bien no recomendar, decir, si no tienes síntomas no la uses, a hacer una obligación el uso de la mascarilla. Por ejemplo, en Italia, ahora, si tú no usas mascarilla, las multas son de 400 euros. Aquí en España, a nosotros nos dijeron hace muy poco, hace 2 días, que ahora para salir vas a tener que usar mascarilla. Entonces, claro, se genera el problema. ¿Y quién te provee las mascarillas? Porque al menos las farmacias no las tienen, no las venden, están colapsados y los lugares donde las tienen las están revendiendo muy caras porque están aprovechando de ganar dinero en una circunstancia de emergencia, lo que obviamente es condenable. Entonces, en esa instancia han aparecido muchas recomendaciones del Ministerio de Salud, de Chile y de diferentes ministerios de salud y de diferentes partes del mundo, incluso de la CDC en Estados Unidos, de cómo fabricar mascarillas.
Y aquí es donde viene la amplia diferencia entre mascarillas más o menos efectivas. Si tú ocupas una prenda de ropa, claramente la capacidad de filtrado de la tela, que son los hilos cosidos entre sí, es muy poca, casi cercana a cero, ¿cierto? No quiero decir exactamente cero, porque me imagino que hay diferentes tipos de tela y que habrá alguna que filtre más que otra, pero en la práctica la posibilidad de filtrado de ese material es casi nula. Por lo tanto, yo soy partidario de que si las políticas públicas te exigen usar mascarilla, primero te las tienen que proveer, ¿ya? Es decir, en los países de Asia te daban 2 o 3 mascarillas semanales, que no es lo ideal, porque lo ideal es tener diarias, pero por lo menos se hace, te dan 2 o 3 mascarillas para que la uses cuando salgas, qué sé yo, y yo creo que si nos obligan a usar mascarillas nos deben proveer, pero claro, el sistema es perverso, por lo tanto tendrás que fabricar en muchos casos, pero no sé si la polera o la camiseta es la mejor opción, yo creo que no, yo creo que hay más materiales con los que se pueden construir. Mira, este tema de las mascarillas ha sido un poco fluctuante. Primero la OMS decía que no eran tan necesarios como decías tú. Después que el virus no se transmite por el aire. Después dijeron que sí. Después nuevamente se volvieron a retractar y ahora están en la duda. A mí lo que me queda con esto es lo mismo que dices tú. ¿Sabes qué? Nosotros creemos que tienes que usar mascarilla, pero no te la vamos a dar porque no podemos. Arréglatelas como podáis. Te damos esta recomendación que es mejor que decir que no tenemos nada, pero si usamos un poco de lógica sin ser experto en tela ni nada de eso, las telas, la mayoría, está hecho para que tú puedas respirar, eliminar el sudor y no para contenerla. Entonces, si usamos alguna lógica básica, nos serviría para atajar unas micropartículas que recorren 2 metros. O sea, da una falsa seguridad. Y eso puede hacer que una persona que esté con contagio salga de su casa a contagiar pensando que esta mascarilla de tela va a solucionar su problema de difusión del virus. Para mí, en lo personal, es una pésima política pública. Lo voy a decir aquí y ahora. Es una pésima política y creo que borda la irresponsabilidad. Yo creo que aquí se ha interpretado mucho la posición de la OMS, porque estrictamente no es que la OMS dijera que no hay que usar mascarillas, sino que tienen que usar mascarillas los que están contagiados y los profesionales sanitarios. Eso fue lo primero que dijo. Lo que pasa es que, claro, la gente no sabe si está contagiada. Y en el punto inicial, sin duda, la gente contagiada era muy poca. Pero está llegando un punto en que la gente contagiada es mucha. De hecho, aquí en España hay 120.000, 130.000 contagios, pero se estima que pueden haberse contagiado aproximadamente 7 millones de personas ya, porque la tasa de gente que no tiene síntomas es muy alta, que podría llegar incluso a ser cerca del 80% de asintomáticos, porque no es comprensible que la tasa de mortalidad sea 5%, no. Tú sabes que los test se hacen en la gente que tiene síntomas y que fue a consultar, pero hay un montón de gente que no se ha hecho el test. Entonces, claro, ahora en este escenario parece bastante lógico la recomendación de la mascarilla. Y más que contagiarse, claramente el virus no es que se contagie por el aire, sino que simplemente la gente que pasa y deja las partículas en suspensión y tú pasaste después, puedes inhalarlas. O si tú conversas de frente con otra persona, nos dicen 1 metro, 2 metros, pero hay reportes que muestran que si tú toses fuerte puede llegar a 8 metros. Por lo tanto, tampoco es que podamos tener a la gente separada a 8 metros. Entonces, estas políticas van orientadas principalmente a disminuir el tipo que está contagiado, que no expela tantas partículas, por lo tanto yo encuentro más útil en el tipo que está enfermo realmente, y en el otro, claramente, el que está sano y que recibe o que puede recibir estas partículas, que le llegue una mucho menor concentración. Coincido contigo en que usar prendas de ropa no es lo ideal para nada, y yo creo que la política tiene que ir absolutamente acompañada de entrega masiva de mascarillas, aunque sean quirúrgicas, sabemos que no van a entregar las otras, pero sí que sean las mascarillas entregadas por el Estado, si no, no te pueden exigir. No sé si se va a llegar a lo que pasa en Italia, que te van a cobrar una multa si no la usas, porque para poder cobrarte la multa si no la usas es porque tú la tienes, porque alguien te la dio y no la usaste, pero en Chile yo creo que todavía no se puede aplicar. Se está pidiendo que la gente que viaja en transporte público use mascarilla, lo que es de toda lógica. Sin embargo, también hay que considerar que cuando tú les pasas la mascarilla,
tienes que enseñarle a usarla. Ya vimos las declaraciones, yo vi un video hace poco, yo creo que fue de ayer o de hoy, en que la subsecretaria con la persona que decía estaban todo el rato tocándose mientras se ponían la mascarilla, se acomodaban. Entonces, claro, las manos no tienes guantes, ¿ya? Y aunque tuvieras guantes, te puedes contagiar de la forma más común, que no es la de la mascarilla, sino que la del contacto directo, en que cada vez que te tocas la cara te puedes estar infectando con el virus. Entonces, no tiene tanto sentido pedir mascarillas que te está acomodando todo el rato. Tiene que ir con una política de educación con el uso de la mascarilla. Respecto a la quine, en este tipo de pacientes, ¿cómo crees tú que se debería comportar, o si has visto o has escuchado, cómo se debería comportar en etapas iniciales el COVID en un paciente crónico? Lo que ha reportado la literatura es que los respiratorios crónicos en particular no son los más afectados, ¿ya? Sino que, quizás porque todavía no hay muchos reportes, pero los que principalmente se afectan son los que tienen otro tipo de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Ya se ha asociado que la diabetes produce una respuesta de atenuación del sistema inmune que hace que este grupo particular evolucione tórpidamente y que sean los que tienen un peor desarrollo, con más severidad de la enfermedad, con presencia de distrés respiratorio, y que obviamente son los que tienen más probabilidades de morir. Sin embargo, los pacientes respiratorios están extremadamente expuestos. Sabemos que existe una mezcla de infección viral que después induce aparición de infección bacteriana, y sabemos que en particular pacientes como los EPOC, los que tienen bronquiectasia, tienen una flora bacteriana bastante abundante que puede ser oportunista en este tipo de pacientes. Por lo tanto, igual se van a comportar van a evolucionar de mala forma. A mí me preocupan otro grupo más que el típico que tiene enfermedad respiratoria crónica, que son aquellos que tienen debilidad muscular, que son los neuromusculares. Y los ancianos se comportan como un paciente neuromuscular, ¿ya? Porque después de los 60, 65 años esto empieza a disminuir la calidad de la fibra muscular que tiene. A mí me preocupan más los pacientes con enfermedades neuromusculares que tienen debilidad de la tos. Sabemos que la gran mayoría de estos pacientes tienen tos seca, pero cerca de un 30-35% sí desarrolla tos húmeda, con secreciones, que son los que van a ser requirientes de la kinesiología respiratoria. Y estos pacientes tienen debilidad de la tos, ¿no? Por lo tanto, van a quedar muy, muy expuestos a desarrollar la enfermedad de peor manera, y además que hay algunos que tienen ventilación mecánica no invasiva, y la ventilación mecánica no invasiva no está pensada en un escenario con COVID, es decir, con filtros que puedan eliminar la salida del aire fácilmente, o circuitos monorama que no permiten filtrar la salida del aire para que el ambiente de esa persona con enfermedad neuromuscular no se contamine también, que serían los familiares directos. Por lo tanto, a mí me preocupan más este tipo de pacientes, los que tienen enfermedades neuromusculares o debilidad de la tos, que aquellos otros respiratorios. Sin duda que los pacientes con EPOC tienen doble factor de riesgo por tener la enfermedad respiratoria y por tener una edad avanzada. Oye, ¿y estos pacientes asmáticos, no el asmático leve, sino el asmático severo, el eosinofílico, que se inflama de solo mirarlo? Yo he leído que este virus también tiende a inflamar más de lo normal, más que la influenza. ¿No están en riesgo ellos? ¿También incluido con los de debilidad muscular? ¿No habría que poner ojo también en ese tipo de pacientes? Sin duda, la inflamación del COVID-19 es tremenda, es gigante, y considerando la inflamación permanente de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y sobre todo el asma, yo creo que probablemente ellos van a ser los que más van a necesitar manejo, sobre todo ventilatorio. Un paciente asmático joven tiene un factor de protección, que es el hecho de ser joven. Sin embargo, si el asma es muy severo, aquí acaba de haber un desenlace fatal de un médico de 28 años, si no me equivoco, cerca de Madrid, que tenía asma y se infectó con el coronavirus, y finalmente fue uno de los sanitarios que falleció. Por lo tanto, igual es una enfermedad de riesgo. Yo creo que probablemente estos van a caer muy rápidamente, estos pacientes van a caer muy rápidamente, o a alto flujo, o a ventilación mecánica no invasiva, a pesar que la ventilación mecánica no invasiva no se recomienda mucho, y a veces, si no funciona bien la primera hora, van a pasar rápidamente a ventilación mecánica invasiva. Hay que tener ojo, pero todavía no, la evidencia, yo estaba revisando bastante el tema,
la evidencia todavía no apunta tanto hacia las enfermedades respiratorias crónicas, está Oye, más bien hacia las comorbilidades metabólicas que tienen un mm, desarrollo nefasto. y bueno, nosotros no somos médicos, pero yo sé que tú tienes una opinión. ¿Qué opinas tú de a estos pacientes proinflamatorios que sabemos que se descompensan en el invierno, aumentar la dosis por cortos periodos de corticoides inhalados? ¿No? Cortos periodos, prefiero más de 3 meses, pero después suspenderlo, o sea, solamente por lo que dure el invierno más duro. ¿Le ayudaría en algo eso o es simplemente dar palos de ciego? No, mira, la evidencia no dice nada respecto a hacer a estos programas profilácticos Mm, de corticoides. Por lo tanto, si no sabemos, yo soy partidario de que se maneje de su manera habitual, porque una cosa, el efecto benéfico del corticoide, pero no hay que olvidar que los pacientes asmáticos que usan corticoide a largo plazo también desarrollan miopatía. No solo los asmáticos, cualquier paciente respiratorio que use corticoide. Yo soy partidario de que siga con su manejo habitual, y si este manejo habitual sirve para mantener la enfermedad a raya, sea en invierno y en verano de la misma forma. Es importante considerar que el perfil de evolución del asma ha ido cambiando con el paso de las últimas décadas. Los pacientes que antes había muchos pacientes severos y moderados, pero ahora ya no hay tanto severo, ahora hay más moderado y leve, y hay muchos que de leve ya pasaron a tener un control completo de la enfermedad. Por lo tanto, yo no soy partidario de hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Por más que teóricamente pareciera que pudiesen servir. ujú. Y quizás en el asma casi fatal, que es un asma particular, que en Chile no hay mucho, sino que en otros países como Estados Unidos ocurren un asma que es muy, muy de difícil manejo. Quizás en ellos los médicos de allá podrían probarlo, pero Estados Unidos es el país donde la medicina basada en la evidencia es la medicina que paga la aseguradora. Por lo tanto, si no hay evidencia, no la paga y no se prueba. Yo creo que yo soy partidario de que los tratamientos habituales, en Chile al menos, funcionan bien, y el gran problema no tiene que ver tanto con el tratamiento que se le indica, sino que con la adherencia del paciente y mejorar las técnicas inhalatorias, porque el 50% no... Hay mucha gente, cuando yo trabajaba en Chile, me acuerdo que llegaban pacientes que le sacaba la información de por qué el paciente no mejoraba, hasta que llegaba muchas veces a que no estaba usando el inhalador, sobre todo en niños, Clásico. porque claro, la mamá le dice, no, es que es responsabilidad de él ponerse el inhalador, y el niño, ¿qué responsabilidad va a tener si es un niño? Por lo tanto, pasa eso, o que les dejan de dar el inhalador cuando ven que no tiene síntomas, porque creen que con el inhalador se le va a quitar la tos, y no tiene que ver con eso. Eso es manejo a largo plazo del uso de estos corticoides. Por lo tanto, yo creo que nuestra intervención todavía puede ser más allá en educación de técnica inhalatoria y en mejorar la adherencia. Yo creo que por ahí va más que optimización del tratamiento.